Buenas noches a todos los compañeros que están presentes. Mi nombre es Dulce Cruz y bienvenidos al repaso de teoría del proceso, el cual será impartido por la licenciada Stephanie Rodríguez, que es abogada de derechos humanos, consultora en temas de género, justicia de sexo, derechos humanos, poblaciones diversas e investigadora. Les pedimos que en cualquier duda o pregunta que tengan puedan escribir en el chat durante la reunión, ya que al finalizar se estará respondiendo. También daremos unos breves minutos para que la licenciada... Hola, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, bienvenida. Estos son los compañeros que están presentes para el repaso. El momento es suyo. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla. Tiene el micrófono apagado. Disculpen. Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Stephanie Rodríguez. Yo soy abogada. Soy abogada de derechos humanos. He trabajado un poco en la administración pública y pues qué gusto estar con ustedes. Me invitaron los compañeros a que pudiéramos hacer un repaso de teoría general del proceso. Entiendo que la mayoría de estudiantes, ustedes están en el tercer semestre, si la memoria no me falla, ¿es así? Sí, ¿verdad? Listo. Pues, bueno, miren, la verdad es que yo quise traer un documento más que una presentación porque se los voy a subir luego al chat. Y la idea es que platiquemos algunas generalidades de la teoría general del proceso. Como ustedes bien saben, a mí antes de iniciar directamente, digamos, con el contenido, disculpen que tengo un invitado por acá que es mi gatito que estoy en el estudio y no me deja, disculpen. Les decía antes de iniciar, entender que ustedes ahorita en el semestre que están, pues están formando toda la base teórica y científica para en algún momento, cuando terminen sus carreras, de ser abogados y abogados. Entonces, teoría general del proceso básicamente, ustedes saben que es una base primordial para todos los procesos en el derecho guatemalteco. Y pues tiene una serie de principios, definiciones que seguramente ustedes ya lo vieron en clases, ¿verdad? Teoría general del proceso, se darán cuenta más adelante que es la base para entender los procesos, como les decía. Si ustedes manejan bien y saben los conceptos de teoría general del proceso, cuando ya vean los procesos específicos, el proceso penal, el proceso civil, el administrativo, se darán cuenta que va a ser mucho más fácil porque ustedes ya tienen el origen del mismo. Entonces, por ahí quería iniciar con esto. Y el segundo momento es que voy a presentar. Ustedes siéntanse en la libertad de si quieren escribir alguna pregunta o levantar la mano, si tienen alguna duda. La idea es que esta hora que estemos aquí, todas y todas reunidas de forma virtual, podamos llevarnos elementos importantes, no solo únicamente para el tema del parcial que puedan tener, sino también para la vida. Y esto yo creo que ya con los años, y se los digo, yo hace 20 años que inicié en el 2005, inicié la universidad, pero generalmente este tipo de cuestiones, si a mí me hubieran dicho en su momento oportuno, digamos, de aprovechar este tipo de digamos, como de repasos, creo que mi historia hubiera sido otra, pero les digo esto no solo para que lo aprovechen en el parcial, sino que tenganlo en cuenta, como les decía, cuando vayan avanzando en sus otros semestres les pueda servir y posteriormente en sus exámenes públicos como privados. Entonces, después de esto, voy a iniciar, voy a presentar el documento que traje para que platicáramos un poco. Yo traje algunas definiciones, algunos conceptos que ustedes seguramente sus catedráticos y catedráticas ya se las dieran, pero a mí me gustaría no solo explicárselo, digamos, tal y cual lo dice la doctrina, porque la teoría general del proceso es mucho el tema de la doctrina, conjunto con algunas leyes, sobre todo la ley del organismo judicial, sino también contarles, digamos, algunos casos que eso ayuda mucho para que uno pueda entender de mejor forma. Entonces, voy a presentar. Voy a presentar y luego les comparto el documento por el chat, así que denme un minuto. Me cuentan cuando ya puedan ver la presentación. Sí, se mira, Ligda. Listo. Bueno, por temas de internet también voy a estar apagando y encendiendo mi cámara para que nos enfoquemos en el documento y para que no se corte. Entonces vamos a iniciar.
Bueno, y lo primero para iniciar con el tema de teoría general del proceso, pues yo traje una definición que ustedes ya la saben, la han visto recientemente, y sabemos que esto es una rama del derecho que estudia de manera sistemática y abstracta las reglas y principios y estructuras comunes a todos los procesos jurisdiccionales, es decir, al todo el conjunto de actos destinados a obtener la decisión de un órgano jurisdiccional. Como les decía, estas son básicamente las reglas y principios y estructuras que son comunes a todos los procesos en el caso del derecho guatemalteco, pero como ustedes saben, para irnos más allá, el derecho penal guatemalteco tiene un origen español y francés, entonces estos principios más adelante, para que les sirva, son aplicables también para otros tipos de sistemas procesales. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, los sistemas son similares, y por ahí vamos a ir contando algunos parámetros de estos para que les sirva. El sistema procesal guatemalteco, pues, para hablar un poquito así de historia general, hay como dos grandes, digamos, dos grandes partes que a mí me gusta separarlo. La primera es en cuestión, digamos, todo lo que hablamos del derecho civil y derecho administrativo, digamos, sus orígenes más recientes, para no hablarles de historia, tiene que ver, digamos, con la constitución de los códigos que ya conocemos, tanto el procesal civil, el mercantil, que no tienen más de 50 o 75 años en su caso, ¿verdad? Que son las reglas comunes al proceso. En el caso del derecho, para irnos por otra rama, en el caso del derecho penal y el derecho procesal penal, digamos, lo que es un poco más nuevo, data de los años 90, y aquí sí ha habido un cambio simbólico, mejor dicho, no es simbólico la palabra, sino un cambio totalmente radical de lo que se tenía al principio. En el caso del derecho procesal civil, administrativo, mercantil, contencioso, se darán cuenta que todavía aún es bastante escrito, si bien se ha avanzado en la oralidad, pero todavía este sistema procesal todavía es bien, no voy a decir viejo, pero digamos es de las corrientes anteriores a las más modernas, en cuanto a que todo el sistema procesal sea escrito y algunas cuantas partes de forma oral. Y en el cambio, en el sistema procesal penal guatemalteco, sí tiene su origen, digamos, de forma escrita, pero en los años 90 sí hay un cambio, digamos, de 360 grados, donde el sistema procesal penal lo que se quiere es que sea la mayor parte de forma oral. Esto, digamos, es en la teoría lo que se quiso hacer, pero no sé si algunos de ustedes todavía trabajan en algunos juzgados o han visto, a pesar de que ya las etapas del proceso son orales, o eso se quiere que prevalezca, todavía el sistema del papel se encuentra bastante presente en Guatemala, y ojalá, esta es una crítica mía muy personal, que ojalá que se pueda avanzar como se avanza en otros países, aunque los procesos sean mucho más rápidos, mucho menos costosos y mucho más ágil para sobre todo para los usuarios, que al final, leyendo y revisando el tema de teoría general del proceso y los diferentes procesos, lo que se quiere es el tema de impartir justicia. Entonces les decía eso para iniciar un poquito de historia, para que puedan comprender un poco esta parte. Y les decía, los sistemas procesales en la parte doctrinaria son escritos orales y mixtos. Creo yo, si nos pusiéramos en el plan meramente práctico en Guatemala, todavía creo que son mixtos, les decía, tirando un poquito a escrito, sobre todo en el sistema civil, mercantil, que todavía se maneja esto, como les decía anteriormente, ¿verdad? Y en el sistema procesal penal, que se ha tratado, digamos, con el nuevo Código Procesal, aunque digo nuevo, pero ya tiene más o menos 30 años, que data de los años 90, lo que se estableció con las nuevas reglas es que cambiara la oralidad como tal. Entonces eso es como quería explicarles al principio, seguramente ustedes ya lo vieron, pero para ir refrescando. Otro tema que a mí me gustaría abordar, que esto es un repaso, ¿verdad? No nos va a dar tiempo para abordar todo lo que vieron en el digamos, en parte de este primer, creo que trimestre o bimestre de la universidad, es que hay dos elementos que son fundamentales en la teoría general del proceso, que es la jurisdicción y la competencia, y que generalmente son los primeros conceptos que se nos enseñan en estos primeros años de la carrera.
Y pues la jurisdicción tiene que ver directamente cómo se organiza el sistema de justicia. Y cuando hablo del sistema de justicia, no solo únicamente me estoy refiriendo al penal, como generalmente se conoce, sino también a otros tipos de sistemas. Entonces, esto es básicamente la organización que se tiene de la Administración de Justicia y tiene que ver directamente en el ámbito en el que se van a desarrollar los diferentes tribunales. También, por otro lado, determina, como les decía, la competencia de los tribunales y se establece legalmente cómo el sistema de justicia delimita la materia que le toca a cada tribunal. Entonces, un poquito creo que esto ya se los explicaron. Ahorita preparando este tipo de repaso, recordaba cómo es que les explican, no sé si todavía lo explican así, ¿verdad? Que la jurisdicción es como la generalidad, ¿verdad? La generalidad en el ámbito en donde se va a desarrollar la justicia, y la competencia directamente es la especificidad, ¿verdad? ¿Cuál sería la especificidad que tiene los juzgados para llevar a cabo los procesos de justicia, ¿verdad? Entonces, son dos temas que son fundamentales, que les decía, la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción, vuelvo a repetir, de repente soy un poquito repetitiva, pero para que ustedes se vayan familiarizando con esto, tiene que ver cómo se organiza la administración de justicia, y la competencia son los temas específicos que va a conocer cada uno de los tribunales, ¿sí? Eso es como de términos generales que se conocen en la teoría general del proceso. También, en cuanto al tema de las formas de cumplir la jurisdicción, les decía, existen también las reglas y procedimientos que se deben de cumplir los jueces y juezas por medio del Poder Legislativo. ¿Por qué estoy hablando aquí del Poder Legislativo? Y directamente vamos a hablar en el caso del Congreso de la República. Porque es el Congreso de la República quien es el que hace y realiza las leyes que conocemos, las leyes ordinarias por las cuales los jueces se van a regir, ¿verdad? Entonces, a través de una ley de carácter ordinaria o una ley de carácter específico, es donde los legisladores, o sea, los diputados y las diputadas, le establecen cuáles son las funciones y competencias que van a tener los jueces y qué materia es la que van a conocer. Y por ahí les voy a ir mencionando algunas leyes como para que veamos en el sentido práctico, ¿verdad? Pues los diputados han aprobado desde hace, mejor dicho, no han aprobado desde hace, vamos a ver el Código Penal, si no estoy mal, es del año 69. Estoy hablando que desde hace 50 años que el Código Civil es el mismo. Y esas son las reglas con las que tiene que actuar los órganos jurisdiccionales. Puede ser de que no sean las mejores o no sean las más modernas, pero esas son las que el Congreso de la República les ha aprobado, ¿verdad? Y entonces son las reglas que tienen que referirse a los jueces al momento de impartir la justicia. Esa es la jurisdicción que les da. Y por otro lado, por ejemplo, leyes nuevas, voy a hacer mención de algunas que se han aprobado, por ejemplo, el año pasado. Les comento, yo ejerzo la abogacía de forma independiente, pero también soy asesora del Congreso de la República, y el año pasado se aprobó una ley, digamos, de carácter muy reciente que se denomina la ley antipandillas. No sé si ustedes la han escuchado en las noticias o en las redes sociales. Y entonces, a través de esa ley, le establece el Congreso de la República que, por ejemplo, los juzgados de mayor riesgo, no sé si los han escuchado, pero los juzgados de mayor riesgo son juzgados especializados que tienen competencia, y vamos a ver hablando los ejemplos, o sea, que conocen ciertos temas que son, digamos, que son de delitos de carácter, digamos, fuerte. No voy a decir peligroso porque en temas de derecho penal el término peligroso, la Corte de Constitucionalidad ya estableció que ese es un tema que, digamos, no hay delitos más peligrosos o menos peligrosos, sino hay delitos que son como mucho más graves. Y entonces los jueces de mayor riesgo tienen competencia para conocer cierto tipo de delitos por su gravedad. Entonces, el Congreso es el que le dice al juez cuál es en el ámbito de competencia. Ya a nivel interno, la Corte Suprema de Justicia es la que establece a nivel de reglamentos, circulares o otras ordenanzas de forma interna, les establece a los juzgados cuál es la competencia que van a tener. Y ahí le vamos a ir hablando de ejemplos para que les pueda servir. Entonces, por ejemplo, un juzgado de en materia civil.
El juzgado de materia civil, si no estoy mal, hay 12 o 13 juzgados de materia civil, y la mayoría están concentrados en Guatemala. Su jurisdicción se encuentra para conocer en temas en el departamento de Guatemala. La competencia es directamente el tema que ve y entonces conoce de la rama civil. Y así otros juzgados, por ejemplo, los juzgados, les decía ahorita, los juzgados penales, hay, digamos, una variedad mucho más grande que los juzgados, digamos, de carácter civil o mercantil, porque los procesos civiles y mercantiles, como les decía anteriormente, es que desde hace 50 años más o menos que establecen cuáles son los mismos procedimientos. En cambio, en el caso del derecho penal, digamos, las sociedades han ido evolucionando y ha sido necesario crear juzgados especiales para conocer cierto tipo de delitos. Eso es la competencia. Por ejemplo, hay juzgados, los que conocemos, que son como los generales, que tienen competencia para conocer, digamos, delitos de tipo común. Robos, lesiones, etcétera, etcétera. Pero como se han creado leyes específicas, vamos a ir ejemplos, en el año 2009 y 2010 se creó una ley contra violencia contra la mujer en sus diferentes formas y el femicidio. Entonces, el legislador en ese sentido le dice a través de esa ley que la Corte Suprema de Justicia debe crear juzgados especializados para conocer ese tipo de delitos, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo la jurisdicción y la competencia que tienen. Y también se han creado, por ejemplo, otros juzgados para conocer únicamente delitos de trata de personas, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos viendo cómo entra la jurisdicción y la competencia. Pero también es que ya existen, digamos, estos juzgados tienen jurisdicción y competencia específica. Pero ¿qué tienen estos juzgados que, por ejemplo, que estamos hablando de derecho penal ahorita, que tienen en común con los juzgados civiles, con los juzgados de lo contencioso administrativo? Que todos ellos en común van a tener cada uno de estas definiciones, características y principios que vamos a estar viendo, ¿sí? Todos estos tienen una jurisdicción, una competencia específica, pero les van a regir lo que estamos hablando ahorita y les vamos a ir poniendo ejemplo a cada uno de ellos. Yo espero que con esto se pueda entender un poquito mejor y que cuando ustedes ya estudien las definiciones un poquito más teórico, desarrollen, pues se recuerden de esto de la jurisdicción, de la competencia y cuáles son las diferencias, ¿sí? Y entonces vamos a regresar. Ya habíamos hablado que en Guatemala el sistema procesal es mixto, lo penal un poquito más oral, porque así lo establece, que la mayoría de audiencias o etapas procesales se deben de desarrollar de forma oral, y el mixto, que todavía es que en menor cantidad algunas etapas se llevan a cabo a través de audiencias, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas que habíamos hablado anteriormente de cumplir la jurisdicción? Les decía, es al Estado al que le corresponde cumplir con la jurisdicción y lo hace de las siguientes formas: por medio de la organización de la Administración de Justicia. Les decía cómo es que la Corte Suprema de Justicia, quien le compete, crea tribunales específicos para las materias. También determina la competencia de los tribunales, qué temas le compete, les decía, y limita cuáles son la competencia que tienen. Les decía, creo que el ejemplo que de repente más les puede servir es el tema penal, ¿verdad? Es que tienen competencia para conocer cierto tipo de delitos y así les va a ir estableciendo las diferentes normas. Luego establece las reglas del procedimiento que deben cumplir los jueces y las jueces, ¿sí? Esto lo da el organismo legislativo a través de las leyes, como ya lo hablamos anteriormente, y en algunos, digamos, temas ya muy, muy específicos, ya los da a través de legislación interna de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí estamos con el tema de la jurisdicción y la competencia. Luego, los principios generales del proceso. ¿Cuáles son los principios generales del proceso? Aquí no les traje una definición, pero quisiera que si pueden tomar nota o si ya tienen libros que les hayan pedido. Estos principios generales del proceso, compañeros y compañeras, son para todos los procesos, no importa si es civil, penal o mercantil. Y tiene que ver directamente con el acceso que tenga que tener la justicia. Porque recordémonos que los procesos penales, y en esto tal vez porque mi formación es más de derechos humanos, es que fíjense ustedes que anteriormente, para hablar un poquito digamos, de historia, es que antes, digamos, en los procesos, los abogados o todos los actores del sistema de justicia
veían que lo más importante del proceso era que todos se cumplieran como todos estos principios y características. Sin embargo, en las nuevas olas de derecho es que en el centro de un proceso cualquiera que sea ya sea de tipo mercantil, incluso vámonos a laboral, administrativo, hay una persona humana que es a quien le debe de responder el sistema de justicia. No importa al final si todos los parámetros y principios se cumplieran, si al final a la gente, a la persona humana que está en el centro del proceso, no se le garantizó justicia. Entonces, esto es bien importante que estos que sean sus primeros años de la carrera, que nunca se les olvide que es la persona humana la que está en el centro de todo esto, ¿sí? Es para que el Estado se organiza, al final recordémonos o vámonos para la Constitución, el Estado se organiza para alcanzar un bien común y entre los derechos y el bien común que tienen todas las personas está el de la justicia. Y así lo han establecido diferentes estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, esto que estamos viendo aquí no únicamente tiene que ver con la doctrina, no lo dice así, sino incluso compromisos y estándares internacionales, tratados que Guatemala ha ratificado y que tienen el mismo nivel de la Constitución, establecen que estos son los principios generales del proceso y por los cuales se organiza el Estado, ¿sí?, en materia de justicia. Vamos a ver el primero, el libre acceso a la justicia. Miren, esto pareciera que fuera algo que todos sabemos, ¿verdad? Que cualquier persona podemos acceder a un tribunal de justicia cuando se nos ha violentado el bien jurídico tutelado o cuando se ha vulnerado cualquier otro tipo de bienes, ¿verdad? Pero fíjense que no necesariamente siempre es así, porque para que una persona pueda acceder al libre acceso a la justicia tiene que ver directamente con que el Estado le garantice otras cosas. Yo llevo años trabajando con personas a nivel de diversos, en áreas rurales, y este tema de libre acceso a la justicia, aunque es un principio general del proceso, no siempre se cumple porque los tribunales, en el caso de Guatemala, no es que hayan en todos los departamentos o municipios. Entonces, este libre acceso a la justicia, el Estado debe garantizar que sea plenamente, no únicamente como un principio, sino que las personas realmente puedan acceder a ellos. El segundo tiene que ver con un juez imparcial. También esto puede ser de que efectivamente un juez tiene que ser imparcial en el momento de conocer cualquier tipo de causa, ¿verdad? Cualquier tipo de proceso. Pero para que un juez sea imparcial se le tienen que garantizar otro tipo de condiciones para que esto lo sea. Por ejemplo, es que para que un juez sea imparcial, pues tiene que tener directamente una formación sobre la materia. Por eso es importante, digamos, que amarrado a esto, que pueden ser principios y que yo de repente me estoy extendiendo por otra lado, pero yo lo que quería en este repaso es que cuando ustedes lo estén viendo, los vean como no un simple principio como tal, sino que lo vean que es al final una concatenación y una organización del Estado para que esto se lleve a cabo. Fíjense ustedes que para el tema del juez imparcial, Guatemala tuvo que ratificar y tuvo que el Congreso aprobar otro tipo de legislación, y les voy a comentar. Por ejemplo, es que cuando los jueces, por ejemplo, en el ámbito penal, llevan, por ejemplo, casos de mayor trascendencia o gravedad, como delitos de genocidio, crimen organizado, etcétera, etcétera, el Congreso de la República y el organismo judicial, en el caso del Congreso, tuvo que aprobar una ley ordinaria para la protección de jueces y testigos en este tipo de procesos. O sea, no bastó únicamente que sea un principio general del proceso y que ustedes van a revisar cualquier libro y que ahí los van a encontrar, sino que tuvo que reforzar ese aspecto con leyes ordinarias y con otro tipo de legislación dentro de la Corte Suprema para que el juez realmente sea imparcial. Luego tenemos el tema de la justicia cumplida. Miren, el tema de la justicia como tal es uno de los derechos consagrados en los tratados internacionales, como les decía, y es que realmente el tema de la justicia cumplida no necesariamente tiene que ver únicamente con que se emita, por ejemplo, una sentencia o una resolución, sino que ésta se haga efectiva y que repare el daño causado, ¿sí? A eso se refiere la justicia cumplida. La justicia cumplida, pues al final son una serie de elementos que lo componen, ¿verdad? Entonces, yo siempre con mis alumnos, y me ha tocado estar con jueces, con líderes comunitarios, con fiscales, y les digo, miren, pues si al final una sentencia, por ejemplo, en un caso vamos al derecho de familia. Por ejemplo, el derecho de familia ha evolucionado en los últimos años porque
el derecho de familia tiene que ver directamente para proteger a los miembros del núcleo por el cual se desarrolla la sociedad. Y sobre todo tiene que ver con el tema cuando hay hijos e hijas, ¿verdad? Eso es el derecho familia como tal. Y entonces siempre les pregunto si, por ejemplo, en un caso de manutención alimenticia, ¿verdad? Que es pedir digamos, alimentos para los menores hijos, como lo establece el código civil, ¿verdad? Por ejemplo, si la justicia como tal, se tiene una sentencia en el caso para que un padre que no ha cumplido con la justicia, esta sentencia se le cumplió a los hijos, pero esta no se hace efectiva porque el padre niega sus cuentas bancarias, no establece parámetros para hacer cumplir este tipo de sentencia. ¿Realmente es justicia cumplida? Esa es una pregunta que Mientras regresa la licenciada, compañeros, si tienen dudas, escríbanlo en el chat. Les enviaremos un form donde pueden llenar sus datos para que envíen sus datos, para que nosotros les compartamos las diapositivas que se utilizó para el repaso. Listo, disculpen, tuve que conectarme mis datos porque me estaba fallando un poco la señal. Pero retomando que estábamos hablando acerca de la justicia cumplida y que es uno de los principios de la teoría general del proceso, me estaba extendiendo porque les quería explicar, digamos, por qué la justicia cumplida es común a cualquiera y cada uno de los procesos en el sistema guatemalteco, ¿verdad? Y cómo es que si esta justicia cumplida, pues no cumple con la finalidad de reparar el daño causado en cualquiera de los procesos como tal, no podríamos hablar como tal de la justicia, ¿sí? Luego, otro de los principios generales del proceso tiene que ver con el tema de la cosa juzgada. Y esto de la cosa juzgada tiene que ver directamente en que todo el proceso penal, el proceso civil, el proceso mercantil, administrativo y todos los procesos, pero se los quería mencionar cada uno de ellos, es que se tienen que cumplir todos los supuestos que establece cada uno de estos procesos para que al final de un proceso pueda existir una resolución. Y cada uno de los procesos, pues, tiene estos elementos que son en común, pero cada uno tiene diferentes características propias cada una. Y, por ejemplo, vamos a hablar del proceso, por ahí del proceso penal y un poquito del proceso civil. En el proceso civil, como les decía, Guatemala no ha modernizado realmente, digamos, ni su código civil, ni su código procesal civil. Y muchas de las etapas que tienen en el código civil son de forma escrita. Y establece una serie de procesos y requisitos que se tienen que cumplir. Hay como muchas formalidades de ellos. Yo no sé, yo no recuerdo, yo creo que ustedes ya han visto Derecho Civil 1, pero, por ejemplo, cuando se interpone o se presenta una demanda de carácter civil, por ejemplo, para el reclamo del pago de un cheque, esas formalidades que tiene que llenar, digamos, una demanda al momento, se tienen que hacer desde el primer momento. Y así, y luego en una serie de etapas posteriores, se tiene que cumplir cada uno de estos supuestos. Para que exista, en este caso, en el proceso civil como tal, exista una cosa juzgada o que se lleve a la finalidad para esclarecer un hecho y el juez pueda esclarecerlo, se tiene que cumplir como todo este tipo de etapas. A eso se refiere el tema de cosa juzgada, que se tienen que agotar cada uno de los elementos que establecen los procesos como tal. Luego tenemos el principio de contradicción.
El principio de contradicción tiene que ver básicamente es que en un proceso siempre vamos a tener una o dos partes, ¿verdad? Que esta puede ser compuesta por varias personas o por una persona, pero siempre están en un principio de contradicción en donde hay posturas diferentes sobre la litis que se está buscando. Por ejemplo, en el derecho penal, pues hay una persona, hay un agraviado y una persona que cometió ese agravio. Entonces, no me gusta utilizar porque el término correcto no es una disputa, pero sí hay una diferencia, hay una posición de dos partes donde están buscando fines completamente diferentes. Y entonces, en el tema de la contradicción es donde un juez imparcial, ese está muy ligado con el tema del juez imparcial, porque con los diferentes medios de evidencia, por ejemplo, un proceso penal, el juez tiene que establecer una resolución, ¿verdad? Si existe realmente un agravio o no. Lo mismo sucede con los procesos civil, mercantil, de contencioso administrativo, ¿verdad? Hay una discordia de dos partes que están buscando que el juez resuelva a favor cada una de ellas y que algún bien jurídico que haya sido vulnerado o una litis que esté en contradicción pueda ser resuelto. Luego tenemos el de economía procesal. Miren, el tema de economía procesal tiene que ver directamente con el tema de la justicia cumplida. ¿Qué significa? Miren, al final el tema de la justicia, y esto se los voy a poner con ejemplos, digamos, de la vida de lo que sucede. El tema de la economía procesal tiene que ver con que tanto el Estado, digamos, que asigna un presupuesto, por ejemplo, el Congreso de la República, asigna un presupuesto para que el organismo judicial funcione, este presupuesto generalmente nunca es suficiente o el sistema o los usuarios son mucho mayor de lo que puede dar el sistema de justicia. Entonces, la economía procesal tiene que ver directamente en que la mayoría de etapas se pueden resolver de forma rápida y sin mayores formalismos. Este tema de la economía procesal en el caso de Guatemala es bien, bien complejo porque significa que, digamos, en los sistemas jurisdiccionales, por otra parte, tienen que ir resolviendo las etapas en el menor tiempo posible y si se pueden resolver dos etapas en una misma audiencia, por ejemplo, lo hagan, porque esto va a ayudar a que los casos, digamos, independientemente de cuáles sean mucho más ágiles y la justicia sea mucho más cumplida. En el caso de Guatemala, lamentablemente, esto no pasa. Todavía existen grandes resabios sobre este tipo de situaciones. Por ejemplo, en un proceso penal, más o menos, estamos hablando de un delito cualquiera, por ejemplo, lesiones. En diferentes estudios que se han hecho es que un proceso penal en Guatemala puede durar de 5 a 10 años. Eso directamente rompe con el principio de la justicia cumplida, porque debería ser mucho más ágil. Y también con el tema de la economía procesal. Imagínense cuánto gasta de tiempo y en recursos financieros el Estado para que un proceso tarde 10 años, cuando en Guatemala, digamos, por otros factores de tipo más social, por ejemplo, se maneja un tema de inseguridad, por decirles de alguna forma, en el tema procesal penal. Y en el caso, por ejemplo, de las otras materias que todavía son escritos y burocráticos, en el caso del derecho civil, un proceso puede llegar a 15, 20 años. Y les voy a poner, yo creo que ustedes son demasiado chiquitos o jovencitos, pero hace como 25 años hubo una quiebra fraudulenta de varios bancos que ya no se encuentran en el sistema, que seguramente ustedes ni siquiera lo han escuchado, pero se llamaba Banco Promotor, Banco de Occidente, entre otros cosas, Banco de la República, si no estoy mal. Imagínense ustedes que esos procesos que son eminentemente mercantiles y civiles llevan aproximadamente 25 años de litis, un proceso. Realmente esto, digamos, se cumple aquí el principio de economía procesal y de justicia cumplida. Creo que no lo es. Ya ustedes, se lo dejo a ustedes a criterio si ustedes creen que es esto. Pero les decía, en el tema de la justicia de la economía procesal, todo esto afecta directamente en la sociedad como tal. Les decía, porque un proceso que usted esté 25 años en un litis, realmente no podemos hablar de justicia y realmente rompe estos principios generales del proceso, ¿verdad? Luego tenemos, por último, el tema de la buena fe y la lealtad procesal. Miren, esto es un tema bien, bien, bien interesante y ustedes que están iniciando la carrera, creo que para ninguno de ustedes es ajeno lo que está sucediendo en la Universidad de San Carlos, también lo que está sucediendo en los tribunales de justicia, lo que está sucediendo con grandes casos de corrupción,
con el tema de elección de fiscal general. Yo siempre invito a los alumnos con los que me toca trabajar, no me gusta decir en mis alumnos, sino los alumnos con los que me gusta trabajar, es que siempre con ustedes como estudiantes de derecho y que son parte del derecho, es una ciencia social, estén atentos a las noticias. ¿Por qué? Porque el tema de la buena fe y lealtad procesal tiene que ver con un tema mucho más ético, compañeras. Recuérdense que hay una ley específica de ética profesional y que los abogados también en su momento oportuno hacemos un juramento sobre este tema. Y es que la buena fe, miren, aquí podríamos hablar de temas mucho más filosóficos y no me quiero expandir sobre este tema, pero la buena fe y la lealtad procesal tiene que decir que un abogado en cualquier rol, porque recuérdense que el abogado no únicamente estamos un abogado de un abogado litigante, sino de un juez, un defensor, un querellante en proceso penal y en los procesos civiles también, un abogado de una parte demandada y un demandante, es que se tiene que regir por estos cánones que hay de ética, ¿sí? Y que tiene que actuar tal y como lo establece la ley del organismo judicial, los códigos procesales y sobre todo la Constitución Política de la República. Entonces, esto que no se pierda. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado por acá, veo algunas manitas y me dicen sí o no, me escriban ahí en el chat sobre el tema del litigio malicioso. No sé si lo han escuchado. Pues el litigio malicioso rompe con este tema de la buena fe y la lealtad procesal. ¿Por qué? Porque un litigio malicioso puede ser un abogado que coadyuve o auxilia a una persona, por ejemplo, que ha sufrido un hecho de tránsito, ¿verdad? Y le dice que, el proceso va a ser súper largo y que va a ser oneroso y que van a ser 3 o 4 audiencias. Esto que yo les estoy diciendo es de la vida real, ¿verdad? Esto podríamos enmarcarlo en que se está rompiendo el principio de buena fe. ¿Y por qué, compañeros? Porque para alguien que conoce, por ejemplo, el sistema procesal penal, sabrá que cuando hay un hecho de tránsito, generalmente es en una primera audiencia que se conocen los hechos y después, pues ya el juez, el juez establece cuáles son las medidas, sobre todo económicas o de reparación. Pero muchos colegas rompen este principio que es general del proceso, pero yo digo que más allá de un principio general del proceso y que es común a todos, tiene que ver con la ética de cada profesional, ¿verdad? Y la buena fe tiene que ver con eso, ¿verdad? Que cumplir con lo que establecen las leyes, pero también cumplir con los cánones de éticas. Y en el caso de la lealtad procesal también es así, ¿verdad? Es que se cumplan todos los presupuestos que establecen los códigos procesales, ¿verdad? Y que no se que no se utilicen argucias o mañas para alterar este tipo de procesos. Entonces, estos son los principios generales del proceso que les quería platicar, comentárselo también con ejemplos, lo que sucede en la vida real y también hacer como un tipo de reflexión para que ustedes no solo se vean con estos principios y yo se los defina, sino que también ustedes puedan tenerlos más también desde la parte formal profesional, desde la ética que tienen ustedes como estudiantes y también como futuros abogados. Miren, ya habíamos hablado al principio de la jurisdicción y hablamos que la jurisdicción y la competencia para mí son como entre primas o familiares, pueden ser por ahí. Y es que la competencia establece los límites dentro del cual el juez puede ejercer su jurisdicción, ¿verdad? La competencia no únicamente tiene que ver, ahorita vamos a ver cuáles son los 3 tipos de competencia que hay. Generalmente la competencia que más conocemos es la territorial, ¿verdad? Que un juez puede, por ejemplo, el juzgado de penal de Chimaltenango, por ejemplo, conoce los casos que se han cometido en el territorio de Chimaltenango. Esa es como la competencia que más conocemos, pero hay otras también, ¿verdad? Y la competencia la establecen, les digo, de forma general los legisladores cuando crean una ley, pero en específico lo hacen, en este caso, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, que establece bajo qué parámetros es que va a ejercer justicia los jueces de Guatemala. Les decía, hay 3 tipos de competencia. La que más conocemos, voy a iniciar con la de en medio, que es la del territorio, ¿verdad? La competencia de territorio es que a un juez, por ejemplo, un juez de paz que es del departamento, que es del municipio de Tecpan, Guatemala, únicamente le compete conocer lo que sucede en ese municipio, ¿sí? Y la materia que conoce. Entonces, conoce la materia y conoce que tiene una circunscripción territorial. Creo que esa es la más fácil. Luego viene la competencia de materia, que les decía es que los juzgados en el caso, digamos, penal, tienen competencia para conocer cierto tipo de delitos. Hay como un gran
catálogo en el Código Penal y otras leyes que se han aprobado y ella establece cuál es la competencia. Ahora, en el caso penal, ya hay para conocer, les decía, trata de personas, femicidio, temas relacionados con niñez, con delincuencia organizada y con otros delitos comunes. Eso sería en el tema de la competencia. Y también lo hay en materia, en otras materias, como en el caso, en el caso laboral, ¿verdad? En el caso también civil y mercantil. Yo siempre, miren, para serles muy honesta, generalmente menciono un poco más el tema penal porque es un poco más donde me he desarrollado y conozco, creo que un poco más el ámbito de justicia desde adentro. No significa, como les decía, que la teoría general del proceso es común a todos los procesos, pero creo que son como los ejemplos que pueden tener como mucho más, que ustedes pueden conocer cuando uno lee las noticias, entre otras cosas más, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos tipos de competencia, la razón en materia y la razón en territorio. Y tenemos en razón de competencia funcional. Mire, esto es un híbrido y es en ocasiones excepcionales. Esto quiere decir que, por ejemplo, fíjense ustedes que en materia, digamos, penal, hay jueces especializados de niñez, pero hay veces que la niñez es víctima de delitos, es vulnerable, pero hay otra vez que los mismos adolescentes, esto creo que ustedes no lo saben, pero un adolescente menor de 14 años no se le puede juzgar por algún hecho por un hecho, por ejemplo, delictivo que haya hecho. Es hasta los 14 años. Entonces, aquí les estoy metiendo otros temas y espero no confundirlos, pero como para explicarles por qué es así. Entonces, un juez, por ejemplo, de niñez especializado en niñez puede conocer dos tipos de temas. Niñez vulnerable, una niñez que, por ejemplo, niñez que ha sufrido algún tipo de delito, pero también adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes que han cometido alguno de estos hechos, ¿sí? Entonces, ahí hay una competencia funcional, o sea, tiene dos, pero eso lo establece directamente la Corte Suprema de Justicia. Y así como Guatemala lo hace, como recuérdense que esto se determina en términos generales, también lo puede hacer en otros países el sistema de justicia como tal, pero sí tiene que tener establecido. En ningún momento un juez puede decir, yo conozco trata, pero porque también soy un juez penal, pero también puedo conocer un tema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Eso no se puede hacer. O sea, tienen claro qué elementos, qué tipo de casos pueden conocer. Si en tal caso este tema de la competencia se rompe o no se cumple con los parámetros, los jueces, primero es que en ese caso los operadores de justicia, jueces, notificadores, etcétera, etcétera, todos los auxiliares del sistema de justicia pueden cometer delitos, ¿sí? Pero también pueden incurrir en faltas administrativas y laborales también. Y no solo eso, sino que la causa que conocen no tenía ninguna validez, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante el tema de la competencia, ¿verdad? Que saben los más en los otros semestres que ustedes van a ir desarrollando de mejor forma. Luego, ¿cuál es la competencia de la legalidad como tal? En el caso de la competencia tienen algunos tipos de características. Primero es la legalidad, la inmodificabilidad y su carácter público, lo que les decía. Todas las actuaciones del sistema de justicia, compañeras y compañeritos, se tiene que hacer bajo el marco de la legalidad. O sea, si un juez no tiene un mandato legal que le ha dado la Corte Suprema de Justicia, una ley ordinaria, estaríamos cayendo, como les decía anteriormente, en una ilegalidad y eso tienen responsabilidad los funcionarios públicos en materia penal, en materia civil y en materia administrativa. Entonces, las competencias no se pueden modificar, digamos, por gusto y gana de un juzgador o algo por el estilo. Luego, la inmodificabilidad, a menos que haya un cambio interno a nivel de la Corte Suprema de Justicia, puede haberlo. Y le decía el caso más reciente que yo conozco. Fíjense ustedes que los juzgados de mayor riesgo que tienen características penales se crearon porque los fenómenos delincuenciales que tienen un gran impacto en la sociedad, como crimen organizado, asociación ilícita, delitos que tengan que ver, por ejemplo, con posesión de armas o narcotráfico, necesitan un tratamiento especial. Y no únicamente del juez, que se tiene que ser especializado, sino incluso en materia de seguridad, ¿sí? En que hayan seguridad en el juzgado, que tengan como todos los elementos importantes para
para que la justicia se pueda dar y cumpla con todos los parámetros que les había establecido anteriormente, ¿sí? Y entonces, ahora, con una ley que se aprobó el año pasado, estos jueces que se llaman de mayor riesgo tienen que conocer, por ejemplo, delitos que cometan las maras y pandillas. Una ley de carácter ordinario dice: los jueces de mayor riesgo tienen la competencia de conocer delitos que hayan cometido las maras y pandillas por la gravedad de los hechos. Y entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Cuando la ley ordinaria le establece, si no estoy mal, un plazo que eran como 3 meses a la Corte Suprema de Justicia para que haga sus modificaciones, la Corte Suprema de Justicia, a través de legislación interna, que ahí se denominan circulares, emitió una circular para decir que los jueces de mayor riesgo también iban a tener competencia en este tipo de delitos. Entonces, ahí sí se modificó, pero porque hubo una resolución como tal y hubo una orden de quienes hacen las leyes, ¿sí? De cualquier otra forma no se puede hacer, digamos, a gusto y gana de alguien que lo quiera modificar. Y el otro tema es que es de carácter público. ¿Qué significa esto? Que estas competencias, pues, deben de ser públicas para todos y todas las usuarias de justicia. Una persona X, por ejemplo, miren, eso pasa, yo no sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver un tribunal o los van a mandar en algún momento. Yo creo que yo fui como hasta el 9º o 10º semestre. Cuando uno va, digamos, los que vivimos aquí en la capital y vamos y vemos ahí, vamos a la torre de tribunales que sabemos que está en la 19 calle de la zona 1. Ahí hay más o menos 10 niveles con juzgados laborales, civiles, penales, de lo contencioso administrativo, que ven temas fiscales, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, a nosotros nos estafaron, por ejemplo, con un cheque, ¿verdad?, sin fondos en la compraventa de un vehículo, y entonces le pedimos favor, le solicitamos los servicios de un abogado. Este abogado sabe que hay juzgados específicos para demandar, que es del carácter civil, a esta persona, ¿sí? Y entonces, si ustedes llega el abogado con su memorial para presentarlo, para que introducir una demanda en un juzgado de tipo penal, no se lo van a recibir. No se lo van a recibir porque no es la competencia la que corresponde. Lo que le corresponde decirle a quien atiende en el juzgado, le dice: mire, licenciado, lo siento y perdón que se lo estoy poniendo con estas palabras, pero mire, esto no es competencia de tribunal, esto es de materia civil, entonces usted tiene que interponer la denuncia en un juzgado de tipo civil. Eso es parte del carácter público que tiene que tener la competencia, ¿verdad? Quienes sean los usuarios y todos quienes son parte del engranaje del sistema de justicia tienen que conocer cuáles son estas competencias de los juzgados, ¿sí? Espero que hasta aquí vayamos bien, y si no, alguien me levanta la mano y si tiene alguna duda o un comentario, que yo en unos minutos voy a leer el chat, ¿sí? Luego vamos a ver el tema de los métodos de integración de la ley, ¿sí? Existen varios métodos para integrar las leyes, ¿sí? Primero vamos a explicar qué es el tema de la integración de las leyes. Y es que, miren, compañeras y compañeras, las leyes, muchas veces, esto tal vez por el semestre que lo van a ir entendiendo más adelante, pero la ley no es interpretarla o integrarla en el sentido estricto que dice dice una ley como tal, sino esto tiene que ser integrarse con otro tipo de normas, con otras, con la costumbre, con la doctrina que vamos a ver, para que se pueda interpretar en su conjunto y se pueda integrar en su conjunto, ¿sí? Y entonces, estos métodos para integración de la ley, hay varios. El primero, por analogía, es aplicar una norma existente a un caso similar. Por ejemplo, ¿qué les voy a decir? En el caso, por ejemplo, penal, ahí se rompe un poco este principio porque no se puede hacer. Si a usted lo están juzgando, por ejemplo, por el delito de robo, no puede ser, es por el delito de robo que establece el Código Penal, y ahí están los supuestos que se pueden dar, ¿sí? Ahí no puede decir el juez: entonces lo voy a imputar por robo, pero puede ser por robo agravado, que tiene otras características, ¿sí? En este sentido no se puede. Pero hay en otras áreas o en otras ramas del derecho o en otras clases de derecho que sí se puede hacer. Por ejemplo, si un juez está conociendo un caso de tipo civil y entonces sabe que existen algunos precedentes constitucionales y ha conocido otros fallos, otros casos similares, puede utilizar este método de integración y auxiliarse de otros principios generales del derecho, de la costumbre, de la doctrina. No sé si esto queda claro, tal vez creo que esta parte es un poco
al principio difícil de entender, ¿verdad? Pero sí puede haber aplicar, yo resolví, por ejemplo, de una estafa de un cheque, donde tenía unas características similares y lo resolví y las dos partes llegaron a un acuerdo porque querían una compensación de tipo económica, con dinero, pero también como no les alcanzaba, por ejemplo, el tema de la plata, podían hacer con otro tipo de bien. Bueno, voy a proponer, digamos, este tipo de solución para este caso. Ahí el juez lo que está haciendo es que está integrando la norma que ya, digamos, que ya se conoce en común, por ejemplo, en estafa de un cheque, junto con otro caso que haya sido similar. A eso nos estamos hablando de integración por analogía, ¿sí? También sucede esto cuando el Congreso de la República, en el momento de aprobar una ley, no contempló cómo va a resolver de forma procedimental el texto de una ley. Entonces, ahí los jueces, en este caso, tienen que auxiliarse de otra legislación, de otros fallos constitucionales, de jurisprudencia o de doctrina para hacerlo, ¿sí? Y entonces ahí es como se puede integrar la ley junto con otras leyes que son de carácter similar y que pueden servirles, ¿sí? Esto únicamente se rompe con el tema del derecho penal, decía, porque ahí no se puede aplicar la analogía. O me están a mí investigando, les vuelvo a repetir, por lesiones o lesiones culposas que son diferentes, ¿sí? Entonces, así es como se debe de, en este caso, los jueces pueden interpretar la ley, ¿sí? Y aquí hay dos clases que son de tipo doctrinario. La analogía legis, que les decía, es recurrir a una norma análoga, como ya se lo dije anteriormente, y entonces también hay una analogía que se llama analogía iuris, que es aplicar los principios o sistemas jurídicos superiores cuando no hay norma análoga. Bueno, es que no hay una norma que me establece como tal. Vamos a hablar, por ejemplo, qué dice la Constitución. Y si quieren, nos vamos a ir más allá. Se recuerden ustedes que la Constitución tiene sus antecedentes cuando un grupo de diputados constituyentes la construyeron. Y ahí incluso se pueden ir mucho más allá del juez, decir, bueno, yo no entiendo qué quisieron decir, por ejemplo, con el tema de salud pública. ¿Qué quiso decir el constituyente? Vamos a ver qué dice la Constitución sobre el tema de la salud pública. Vamos a ver qué dicen los estándares que Guatemala ha ratificado en materia de salud. Entonces, ahí se está yendo a otros sistemas jurídicos, no únicamente a la ley específica, sino a otros, ¿sí? Esos dos son los dos métodos de integración de tipo doctrinario. Y estos tienen tres elementos que son sumamente importantes. Lo primero, y que se debe auxiliar, en este caso los jueces, los juzgadores, para hacerlo. Primero son los principios generales del derecho. Por eso es que ustedes en los primeros semestres de su vida académica, para convertirse en un futuro para ser abogados, inician hablando acerca, mejor dicho, inician con los cursos de la teoría general del derecho y el derecho 1, etcétera, etcétera, porque ahí les han enseñado cómo se utilizan estos principios jurídicos fundamentales, la justicia, la equidad, la seguridad jurídica, legalidad, que son comunes a todos los procesos. Entonces, en este caso, cuando se tiene que interpretar una ley, tenemos que irnos al texto de la ley como tal, pero también nos podemos auxiliar de los principios generales del derecho, ¿sí? En un segundo momento, también con la costumbre. Aplicar prácticas reiteradas y aceptadas socialmente cuando no hay forma escrita aplicable y la costumbre no sea contraria a la ley. Miren, eso tiene que ver directamente es cuando ya hay algún tipo de parámetro establecido en la ley que no necesariamente está escrita. Por ejemplo, algunos jueces interpretan la ley, les decía, en el sentido del texto con los principios generales del derecho, pero también, por ejemplo, si la ley no me prohíbe que, por ejemplo, una audiencia que podría haber sido llevarse a cabo en 2 o 3 audiencias, si la puedo hacer solo en una audiencia porque la ley no lo prohíbe, porque me ayuda en términos de celeridad procesal, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Si la ley no me dice que digamos que un proceso civil tiene que ser, por ejemplo, tres audiencias, si el juez la puede hacer en una y ahí puede solventar varios de los hechos, ¿por qué no hacerla? Eso es parte de la costumbre. Y ahí no está en contra de la ley, está ayudando a otros principios como la seriedad procesal y le está garantizando a las personas el tema de justicia. No sé si me entienden. Entonces, aquí la costumbre, siempre y cuando esta no sea contraria a la ley, se puede utilizar. Y esto tiene que ver directamente con casos concretos, ¿verdad? Les decía. Por ejemplo, en el ámbito penal, ¿verdad? Aquí les voy a hablar un poquito
digamos, del proceso penal que no está escrito. Miren, creo yo que ustedes están ahorita empezando a conocer cómo se desarrolla el proceso penal, ¿sí? Y entonces el proceso penal es cuando hay un bien jurídico que se ha sido vulnerado, hay una persona que es agraviada y otra, una posible persona que se agravió. Llegan, es una persona, y les voy a poner, por ejemplo, un caso en concreto que se ve mucho en el sistema de justicia y en el proceso penal. Hubo una persona que atropelló a otra, no lo hizo con dolos, fue circunstancial, no es un delito doloso, sino que no tenía luces el carro, tuvo alguna impericia y, digamos, atropelló a una persona. Entonces, las dos personas ocurren en el sistema de justicia y el juez tiene que valorar cuál es la gravedad del daño causado. Y entonces, por ejemplo, la persona quiere que le paguen no solo los gastos médicos, el tiempo que dejó de trabajar, sino también que no va a poder hacer, por ejemplo, cargo de los gastos de sus hijos, por ejemplo, que tiene hijos. Y la otra persona le dice, mire, pero realmente yo no tuve la culpa, yo no quise hacerlo, pero yo sé que causé un daño, pero yo no tengo capacidad de pagar. Bueno, entonces dice, y eso lo vi directamente en un caso, el juez tiene que buscar una forma de solucionar y que la persona agraviada, el daño se le sea reparado. Y en este caso, pues son unas lesiones que no constituyen, digamos, mayor riesgo para su vida, pero que lo imposibilitan a trabajar. Entonces, en este caso, el juez, en otro caso, ya había determinado que si no era posible, por ejemplo, hacerle el pago, digamos, de forma monetaria a la persona porque no tenía la capacidad, pero esta persona que cometió un hecho tenía tarjeta de crédito y no podía sacar plata, pero, por ejemplo, sí podía, por ejemplo, comprar vivir, si no estoy mal, era como comprar el tema de la despensa de una persona que ha dejado de trabajar digamos, un mes y pagarle, por ejemplo, los útiles de sus hijos que se van a quedar sin el sustento. El juez dijo, bueno, ya en un caso resolvido y las dos partes dijeron, bueno, yo no le puedo pagar de forma económica porque realmente no tengo, pero lo que quiero es reparar el daño causado. Tengo una tarjeta de crédito y lo que sí puedo hacer es comprarle la despensa, comprarle los medicamentos y los útiles de sus hijos, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Eso la ley realmente no le prohíbe, digamos, no le dice que no lo puede hacer. Entonces aquí el juez lo que hizo es que utilizó casos que ya había resuelto y una costumbre, digamos que es socialmente aceptada porque, digamos, iba a reparar el daño, ¿por qué no hacerlo? Y así fue como llegaron a una solución. Les quiero contar este tipo de casos que suceden en la vida real porque la ley no lo prohíbe. O sea, cuando se tiende a reparar un daño no dice específicamente que tiene que ser un pago pecuniario, sino buscó la forma de resolver un problema y las dos partes acordaron y quedaron, digamos, satisfechas y se hizo justicia. Entonces, ahí utilizó con este tipo de caso principios generales del derecho, como es la justicia, la equidad, la seguridad, y también con costumbres que le dijo, bueno, yo págame el súper de estos 2 meses, le compra los útiles a mis hijos y con eso, pues ya se queda reparado, ¿verdad? Y también puede utilizar el tema de la doctrina, que es el otro elemento para integrar ley. Ustedes saben que la doctrina, cuando estudiamos derecho, no únicamente estudiamos un conjunto de leyes, la Constitución, tratados internacionales, sino también con grandes autores que han desarrollado la doctrina. Y, por ejemplo, fíjense ustedes que en tema que es lo que yo más conozco en materia, digamos, en materia de derechos humanos, derecho penal, derecho de la niñez, ya hay muchos autores que han desarrollado incluso principios y definiciones que incluso ni siquiera están regulados en la ley guatemalteca. Por ejemplo, fíjense ustedes que a nivel internacional ya establece, por ejemplo, para derechos de los niños y las niñas, que los niños y las niñas tienen el derecho de tener un medio ambiente sano. En Guatemala, si no estoy mal, y si estoy mal, no les podría apostar algo acá, pero daría algo, digamos, algo que para mí sea muy valioso. No existe ninguna ley específica que establezca que los niños se les tiene que garantizar a un medio ambiente sano. No hay ninguna ley. Pero ya autores desde hace un par de años han establecido de que, digamos, parte de los derechos fundamentales de todos seres humanos y de la niñez es que tengan el derecho a un medio ambiente. Y esa es doctrina que se ha ido desarrollando, así como, por ejemplo, derechos de las mujeres. Antes de que Guatemala tuviera una ley específica contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y una ley contra la violencia sexual, explotación
sexual y trata de personas, hubieron grandes autores que desarrollaron, por ejemplo, la definición de femicidio. Antes de estar en una ley como lo está ahora, estuvo un estándar internacional por un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero antes de eso, grandes autores a nivel de Latinoamérica establecieran que era el delito de femicidio, ¿sí? Entonces, por eso es que en este caso los jueces, los órganos jurisdiccionales se tienen que auxiliar les decía, de principios generales del derecho, de la costumbre, de la jurisprudencia y de la doctrina. Con eso van a tener una integración, van a tener una interpretación, una integración de la norma mucho más eficiente y robusta que si solo dijeran a la norma taxativa de una ley, ¿sí? Y ya hablamos aquí de la jurisprudencia y de la equidad, ¿sí? Se me cortó un poquito la señal, solo háganme con señal acostumbrada si me están escuchando. Sí, Leida, la escuchamos. Licenciada. Listo, gracias. Pues le decía, esos son las formas de interpretación, de integración que tiene la norma. Y por último, se me estaba olvidando, es el tema de la equidad. Esto tiene que ver directamente en la aplicación de los criterios de justicia y corrección en casos concretos cuando la ley resulta insuficiente o rígida. Miren, esto tiene que ver directamente con la formación de quien integra la ley, ¿sí? Porque si la ley, digamos, no es suficiente, ni la doctrina, ni la costumbre, ni la jurisprudencia, el juez sí tiene que basar en el tema de la equidad, ¿sí? Y este es aplicar los criterios de justicia y corrección cuando la ley no lo prevea. Por ejemplo, voy a poner caso concreto. Una mujer, por ejemplo, que ha sido vulnerada o que ha sufrido violencia contra la mujer, digamos, en el ámbito físico, que es la más conocida. Pero no solo es una mujer rural, indígena, analfabeta. Y si le sumamos alguna discapacidad, esta mujer va a estar en una situación de indefensión donde sus derechos más fundamentales han sido vulnerados. El juez aquí tiene que aplicar lo que se llama la sana crítica y lo que incluye el tema de equidad. O sea, un juez con una formación sólida tiene que decir, esta mujer está en una situación de indefensión donde se le han vulnerado los derechos. Y entonces aquí tiene que aplicar ese derecho de equidad para que esta mujer sea reparada y su proceso penal y su bien jurídico tutelado que ha sido vulnerado sea reparado de la mejor forma, ¿sí? ¿Y por qué se habla de este último? Porque a veces en casos muy concretos, ahorita no se me viene a la mente alguno, más que este que les estoy dando ahorita, puede ser que sea insuficiente lo que vimos al principio. Entonces aquí el juez tiene la sana crítica razonada, los principios de humanidad, los principios de formación de un juez, tiene que aplicar el principio de equidad, ¿sí? Y entonces acabamos de ver, para no extendernos mucho, de los métodos de integración de la ley. Entonces, ya saben que un juez puede aplicar, a excepción del tema penal, no puede aplicar el principio de analogía, pero en las demás ramas del derecho sí lo puede hacer y va desarrollando cada uno de estos temas, como el principio general del derecho, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad, ¿sí? Ahorita vamos a hablar directamente, ya hablamos de la integración, ahorita la interpretación de la ley. La interpretación de la ley se puede dar de tres formas: la interpretación judicial, la doctrinaria y la auténtica. La judicial es la que se utiliza en los tribunales de justicia, en la función jurisdiccional. El sistema jurídico guatemalteca emplea la interpretación judicial basada en la constancia, uniformidad de los fallos, ¿sí? Esto tiene que ver directamente con que los jueces directamente, pues les decía anteriormente, tienen los elementos que hablamos anteriormente, pero que tienen una ley, por ejemplo, del organismo judicial que le establece otros parámetros en el cuanto deben desarrollar su función jurisdiccional, ¿sí? Ahí establece cuáles son los parámetros que tiene que utilizar. Por ejemplo, la interpretación judicial, el idioma oficial en que se interpretan las leyes es en Guatemala, así lo establece la ley del organismo judicial. Aunque hay ciertos elementos de la interpretación judicial, les decía que se tienen que auxiliar también de otros fallos y resoluciones, pero es la que se habla directamente en los operadores de justicia, en este caso de los jueces. Luego la interpretación doctrinaria. Este es a partir de las obras doctrinarias que se realizan dependiendo, digamos, de la rama del derecho. Así hay autores que se han especializado en derechos humanos, otros en mercantil, otros en tributario, y esto, la interpretación de la ley también se puede dar de conformidad con esta doctrina, ¿sí? Y luego tenemos la interpretación
auténtica. La interpretación auténtica tiene que ser que es la misma autoridad o órgano que figura como creador de la ley y se le denomina auténtica en razón que esta coincide entre el autor y la declaración del autor de la interpretación. Esta puede ser un poquito más confusa, pero, por ejemplo, les digo, en temas tributarios. En temas tributarios, pues, el juez se deja llevar, digamos, por los principios generales del derecho, por la ley del organismo judicial, pero como también hay un código tributario, y este código tributario tiene elementos específicos que únicamente le competen a la materia tributaria. No los puede utilizar nadie más, un juez de tipo civil, un juez de tipo mercantil, porque no le van a funcionar. Entonces, un juez que ve asuntos tributarios, vuelvo a repetir, el primer marco, la Constitución, la ley del organismo judicial, pero el Código Tributario porque tiene principios específicos para la materia, ¿sí? Y entonces son temas demasiado específicos. Cambia en temas civiles, por ejemplo, en temas civiles, pues, digamos, hay un poco más, digamos, hay el Código Civil, el Código Procesal Civil, pero también se pueden auxiliar, digamos, de otras ramas. Y el tributario, sí, como es una materia específica, por decirlo, se tiene que ser a la interpretación auténtica del tema del que se está hablando. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con el tema ambiental. No conozco casi nada del tema ambiental, pero cuando se conoce, por ejemplo, un caso, digamos, de algún delito de tipo ambiental, no únicamente el Código Penal se va a auxiliar el juez, sino también en las normas ambientales que únicamente proceden de este tipo, ¿sí? Esa es la interpretación auténtica. Entonces, yo más o menos por acá dejaría la hora que yo tenía programada para hacer como este repaso. Sabemos que el tiempo es corto para todo lo que ustedes vieron durante estos primeros meses del año, pero queríamos hablar acerca de algunos elementos que son comunes en el caso de la teoría general y el proceso. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, y si no, pues pueden escribir en el chat que yo los leo de forma muy gustosa. Licenciada, antes de finalizar, con los compañeros de ética le hicimos un regalo. Ahorita se lo va a compartir. Antes de finalizar, queremos agradecerle profundamente a la licenciada Stephanie Rodríguez por compartir su tiempo, conocimiento y experiencia con nosotros en este repaso de teoría del proceso. Como muestra de agradecimiento, también se le estará haciendo una entrega de un diploma por haber impartido este repaso formativo orientado a la preparación de los estudiantes para los exámenes parciales. También agradecemos a todos ustedes por haberse conectado y participar y resolver sus dudas. Esperamos que este espacio les haya sido ayuda para reforzar los temas vistos en clase. En unos momentos se les estará enviando otra vez el enlace de Forms para que puedan llenar sus datos y así se les entrega las diapositivas por medio de correo electrónico. Les deseamos mucho éxito en sus parciales y gracias nuevamente por acompañar a los compañeros. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, compañeras. Por ahí, solo para cerrar, compartí el documento para que ustedes lo puedan tener y se los van a compartir en el chat que tienen para que les pueda servir y pues siempre cuentan conmigo con los que pueda ayudar a los compañeros de ética y que tengan feliz noche.